Luis Salvador, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo. Y lo primero de todo, hoy usted está de enhorabuena por dos motivos. Acaba de conocerse que Granada y su provincia pasan a fase 2, con la importancia que eso tiene para la actividad económica. Y por si fuera poco, después de 5 años con presupuestos prorrogados, usted ha conseguido al frente del Ayuntamiento de Granada poner de acuerdo a su gobierno con el principal partido de la oposición, el PSOE, y cerrar un pacto y un presupuesto nuevo. Sí, yo creo que es un gran día en este sentido para Granada y también porque ayer tuvimos una noticia importante de una inversión de 23 millones de euros del Patronato de la Alhambra en remanentes para intervenir sobre todo el patrimonio histórico de Granada, que fue una aportación también importante de la Junta de Andalucía. Y hoy incluso hemos liberado también una zona urbanística muy importante de la ciudad, donde está la zona de automovilismo, para hacer una gran intervención. Y a renglón seguido hemos conseguido cerrar el acuerdo de presupuestos, que hay que recordar que era un acuerdo que no se producía desde el año 2015, que teníamos el presupuesto prorrogado, siendo la única localidad de más de 10.000 habitantes de toda España que se encontraba en esa penosa situación. Por tanto, tiene mucho más valor el haber cerrado ya por fin, en menos de un año que estamos en el gobierno, un acuerdo de presupuesto y hacerlo en este sentido con el consenso de los 3 grupos en este sentido, que suman 21 de los 27 concejales, aunque aspiramos que el resto de los grupos pues también se puedan incorporar y apoyarlo, pero ya está garantizado que habrá presupuesto en Granada en 2020. Un presupuesto de casi 275 millones de euros que va a obtener, como usted dice, el respaldo de Ciudadanos, del Partido Popular, ambos en el equipo de gobierno, del PSOE en la oposición. ¿Se quedan fuera? ¿Por qué motivo Vox y Podemos? Bueno, en primer lugar porque hemos estado intentando negociar con todos y se ha cerrado ya con el Partido Socialista, garantizando que ya hay aprobación de presupuestos, que es lo realmente importante, pero no nos negamos a que todos los demás partidos en este sentido voten a favor, porque yo creo que mientras más legitimidad tenga, pues aunque lo que importa realmente es sacarlos adelante, es importante. También digo con respecto a lo del tema de la fase 2, que bueno, pues era algo esperado el pasar a fase 2, lo que es muy importante, que dado que Andalucía, que está registrando solamente 1,64 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, frente a los 39,39, por ejemplo, de Cataluña, o 25 y pico de Madrid, o sea que toda la comunidad autónoma está en unos datos fantásticos, pues lo que es importante es que dentro de una semana, cuando se haga el paso de fase 2 a fase 3, que es cuando va a ser interprovincial y por tanto se podrán mover las personas desde una provincia a la otra, y eso es lo que puede ayudar realmente al turismo de todos nosotros, que Granada, y ahí lo digo solidariamente también con Málaga, como está pidiendo el presidente de la Junta, pasemos ya definitivamente a la misma fase que todos los demás, dado que también el gobierno reconoció que el plazo de los 14 días no tenía por qué ser necesario y que en este momento los datos de Andalucía son los mejores de toda España. Un presupuesto que será el primero que se apruebe en este país para la situación de pandemia de COVID-19 que vivimos. ¿Cómo recoge esa situación el Ayuntamiento de Granada en esas cuentas que han pintado los grupos políticos? Bueno, en primer lugar hemos cerrado un presupuesto en 2020 prácticamente como si no hubiera pandemia, porque lo importante es tener un presupuesto que contemple todos los aspectos que tiene que tener un presupuesto por si el año que viene hubiera que, digamos, volver a prorrogarlo y entonces tendríamos un presupuesto actualizado. Lo que hemos acordado además es aprobar ese presupuesto que teníamos elaborado para 2020 con todas sus partidas y con todas las políticas incluidas e inmediatamente aprobar las rectificaciones entre partidas para actualizar, digamos, por poner un ejemplo, las fiestas de los barrios se caen, las fiestas de la Semana Santa, el Corpus, o sea, todo lo que tiene que ver con grandes fiestas se cae, el Día de la Cruz, todo lo que tiene que ver con algunas actividades que se tenían que haber realizado en el ámbito de la cultura o en el ámbito del deporte, pues se caen, y sin embargo, pues hay que incrementar pues muchas actuaciones que estamos haciendo en políticas sociales o en políticas de reactivación económica. Entonces, todo eso lo estamos trabajando desde hace ya tiempo y por tanto ahora mismo se trata de aprobar un presupuesto e inmediatamente actualizar todas las partidas para la situación actual que estamos viviendo en esta pandemia y sobre todo enfocadas a la reactivación económica y a la atención en políticas sociales, a la vez que si hubiera que prorrogar un presupuesto, se prorrogaría el que se va a aprobar
que permitiría recuperar la normalidad en todas las cuentas de la ciudad. Y además dan ustedes en Granada un ejemplo de pacto, de acuerdo, de concordia en medio de un momento de crispación política muy importante en nuestro país. Sí, yo creo que eso es algo que tendría que demostrarnos un poco el camino a todos, porque es fundamental que ante las cosas que están sucediendo, que son absolutamente extraordinarias, hagamos una búsqueda de consensos reales para los temas que realmente importan a las personas, y es conseguir sacar la sociedad adelante. Nadie entendería que en este momento nos estemos peleando, tirándonos los trastos a la cabeza, salvo que sea estrictamente necesario. O sea, yo, por ejemplo, me he peleado con el Gobierno de España por los pasos de las fases, porque entiendo que eso es defender a mis ciudadanos y porque los datos, digamos, de la sanidad demuestran que podríamos tener razón. Pero eso no quita que intentemos negociar y pactar y hacer las cosas por las buenas, desde el sentido común y desde la razón. Y hoy hemos demostrado que partidos en este momento pueden tener muchas diferencias. En el caso de Ciudadanos y Partido Popular con el Partido Socialista, en la gestión de esta crisis, pues hemos tenido altura de miras, hemos pensado en un presupuesto que había que aprobar, porque, repito, lo dije desde hace ya mucho tiempo, iba a ser muy complicado que los partidos se opusieran a apoyar un presupuesto cuando Granada lleva sin presupuesto desde el año 2015. Y cuando nadie daba nada por ello, dije que nosotros íbamos a hacer el presupuesto y nos íbamos a lanzar a la piscina sin agua para aprobarlo, porque nadie iba a poder votar en contra de ese presupuesto y justificárselo a los granadinos. Y afortunadamente hoy hemos cerrado un acuerdo que es histórico entre 21 de los 27 concejales del Ayuntamiento, y ahora esperando que el resto de grupos, inicialmente no lo han tomado muy bien, pero porque no son ellos los que forman parte, pues esperemos también que rectifiquen y que también se sumen a apoyar unos presupuestos que son para todo el conjunto de la sociedad granadina, y una demostración también de lo que hay que hacer para toda España. No le voy a dejar pasar sin preguntarle por esas polémicas que también ha tenido con distintas administraciones, por ejemplo con la subdelegación del Gobierno con respecto a los inmigrantes que esta semana de Motril llegaban a Granada y que se llevaron hasta la subdelegación del Gobierno, de que después se la acogieron organizaciones humanitarias. ¿Qué plan hay para este tipo de situaciones si se vuelve a producir? Bueno, en primer lugar lo que hace falta es comunicación, y lo que no podía pasar en ese momento es que después de llegar una patera a Motril, que llegó el jueves, el domingo por la noche nos encontramos que en la Plaza del Carmen hay 17 inmigrantes, argelinos, que están esperando en la puerta del ayuntamiento. A partir de ahí nos enteramos qué es lo que ha pasado, pues que desde el Ayuntamiento de Motril le han mandado esos inmigrantes argelinos, dado que habían cumplido la subdelegación de Gobierno, lo que se había comprometido con ellos, los había mandado a la puerta de la subdelegación del Gobierno. Y en ese momento la subdelegación, en vez de atender su responsabilidad, dado que es la responsable del estado de alerta en toda España, la que tiene el mando único y además la que es responsable de inmigración con todo lo que sucede en la llegada de las pateras, pues miró para otro lado y nos encontramos con que el Ayuntamiento de Granada tuvo que dar una respuesta humanitaria para esas personas. ¿Qué es lo que dije al día siguiente? Tiene de plazo hasta esta noche para buscar una solución a quien tiene la competencia y quien tiene que hacerlo, que es la subdelegación del Gobierno, y afortunadamente ahí, pues también lo mismo que digo una cosa, digo la otra, trabajaron bien, se buscaron acuerdos con determinadas ONGs y encontraron la solución, y por tanto se arregló el asunto. O sea, mi obligación es defender los intereses de los granadinos y también no sentar precedentes que luego puedan durante todo el verano costarnos un serio problema, porque esa era la primera patera que había llegado, pero pueden empezar a llegar. Y lo que no queremos en Granada capital, que está en el interior, empezar a encontrarnos que esas personas que llegan a Motril nos empecemos a encontrar en la Plaza del Carmen para que sea el Ayuntamiento de Granada el que tenga que dar una respuesta que le corresponda al Ministerio del Interior, y en este caso pues a la subdelegación del Gobierno. Precisamente mañana hay un convocado en una concentración delante del Ayuntamiento, la Plaza del Carmen, para pedir soluciones también para otro colectivo que ha tenido problemas durante esta pandemia, que ustedes han atendido en las instalaciones deportivas de la ciudad, que es los indigentes que no tenían dónde estar durante estos días confinados. ¿Qué plan hay para ellos? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos demostrado que cuando había que actuar, actuamos, y sin mirar el coste y sabiendo, que había que atenderles bajo cualquier concepto y hacerlo humanitariamente, que es lo que realmente realizamos. También digo que la capacidad del Palacio de Deportes de Granada ha estado en las 130 personas sin hogar de manera permanente, pero sin embargo, permanente, el número fijo de personas sin hogar que han estado cada día, ¿no?
pero sin embargo el número real de personas sin hogar que han pasado por el Palacio supera las 270 y tantas personas. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que esas 130 personas sin hogar en todo momento no han querido quedarse, en esa instalación. Y eso ha hecho que hasta otras 140 personas más hayan ido entrando a ocupar las vacantes que iban dejando personas sin hogar que salían de allí y que se iban y que no podían retener. Por tanto, nosotros en este momento, de las 130 personas que había, ya hemos ubicado a más de 60 personas a través de, distintos acuerdos con ONGs y con distintos grupos que en este momento podían actuar, y de aquí a que, desalojemos el Palacio de Deportes, pues esperamos prácticamente haber ubicado a todas esas personas, siendo conscientes, que, repito, que no todas las personas sin hogar quieren vivir en un techo. Hay personas sin hogar que quieren vivir así como su modo de vida. Y en el momento que estaba el estado de alarma, podíamos medianamente obligarlas, entre comillas, que no podían estar en la calle porque había un estado de alarma y el gobierno de España pues impedía que eso fuera una realidad y sus vidas podían correr peligro también por la propia pandemia y al mismo tiempo también las personas con las que ellos se pudieran relacionar, pero a partir de ahí, cuando se termine ya dentro de poco tiempo, esa situación, pues depende también de ellas que quieran, en este sentido, estar bajo un techo o que quieran vivir del modo que eligen, ¿no? Alcalde, muchísimas gracias y enhorabuena por esos dos motivos, por ese pase a la fase 2 el próximo lunes. Yo estoy deseando que llegue la 3 para poder ir a casa y por ese presupuesto. Esa es la fase en este sentido realmente importante para dinamizar realmente el turismo y para poder volver a saludarnos y vernos y recuperar bastante normalidad. Y repito, Andalucía es solo 1,64 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de cualquier estadística de cualquier comunidad en España. Por tanto, no hay ningún motivo para que no pudiera existir esa movilidad entre todas las provincias andaluzas. Ojalá. Pues lo dicho, enhorabuena también por ese presupuesto. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.